Bien. ¿Es que empecemos así, Osvaldo, a la espera de la cámara para no demorarte? Cuando quieran, yo les aseguro que soy yo por más que no me vean. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecerte la posibilidad de charlar con vos, de que puedas compartir un poco tu experiencia con los chicos. Para nosotros sos un poco rosarino, más allá que, bastante rosarino, más allá que no naciste en Rosario. Cuando te vemos en las pantallas de los canales de Buenos Aires o los canales nacionales, para decirlo bien, sos un exponente de nuestra ciudad. Y quisiera consultarte, como para romper el hielo, después de la palabra a los alumnos y alumnas, fundamentalmente, ¿qué te motivó a venir a Rosario y después qué te llevó a irte a la gran ciudad, como se dice habitualmente? Bueno, en principio yo no soy de Rosario, soy de Salto Grande, que queda a 50 kilómetros de ahí, al norte, por la 44. Y cuando era muy chico, estaba en la primaria, escuchaba mucho radio de Rosario, las radios de Rosario, porque es las que escuchaba en la zona. Y siendo muy chico, mi vieja tenía una zapatería y cada vez que iba a Rosario yo me hacía llevar con ella. Siendo muy chico que estaba en la primaria. Me hacía llevar por ella y cuando ella iba a hacer las compras, yo iba a las radios, a visitar las radios. Y era muy raro porque era un pibe de 11 años yendo a programas de la mañana de AM, que era lo que había en ese momento. Y ahí pude conocer a la gente de la radio de aquel momento, de los años 70 en Rosario. Gente como David Feldman, Julio, que es el padre de Pablo, ¿no? Juliovich, Carlos Fechenbach, otra gente, y lo fui conociendo y me gustó el mundo de la radio. Cuando fui a estudiar, cuando ya terminé el secundario y fui a estudiar en La Plata, estuve un tiempo estudiando en La Plata, estuve 2 años estudiando en La Plata, y en un momento, fin del 83, en vacaciones, fui hasta Rosario porque quería ver si podía hacer de La Plata alguna cosa para Rosario. Ahí fui a hablar con Juliovich, que estaba en Radio 2 en ese momento, y Juliovich me presentó a un productor de televisión que estaban a punto de empezar un noticiero, terminaba la dictadura, empezaba la democracia y querían caras nuevas, y el productor de ese noticiero, que era el noticiero de 12 a 14, me tomó una prueba, el productor era el señor Carlos Fechenbach, me tomó una especie de prueba y ahí quedé. Y me dijo, mira, lo que podemos hacer acá es solamente si te quedas a vivir en Rosario, no podemos hacer algo de La Plata. Y efectivamente fue lo que hice, me quedé trabajando en Rosario. Perfecto. Bueno, a ver, manito levantada, no veo a través del programa, sí estamos relojeando cámara por cámara, a ver quién arranca con las preguntas. Si ustedes no me ven, pero yo los veo a todos. Perfecto. Estamos esperando a ver quién se anima. Si nadie levanta la mano, voy a designar autoritariamente, que no es la idea. Así que, en 3, 2, 1. Nico Villar, dale, Nico. Primera pregunta. Activar el micrófono, Nico. Bueno, buenas tardes, Guille, Juli. Buenas tardes, Osvaldo. ¿Cómo están, chicos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros. Es un honor poder pedirte consejo, conocer un poco más tu historia, hablar con vos, compartir este momento hermoso. Yo venía con ya las preguntas preparadas, estuve estudiando un poco. Bueno. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue uno de tus libros. Esos eran los que estaban arriba del teclado, ¿no es cierto? Los que habíamos separado. No sé si me lo dijeron a mí o se interfirió. ¿Sigo? Sí, No, Nico. mañana a la mañana. Ahora voy a tocar Marco. No, ahora voy a tocar Marco. Bien. Sí, cuando quieras. A mí lo que me llamó la atención fue uno de tus libros que se llama Historia de la homosexualidad en la Argentina, la conquista de América en el siglo XXI, que fue publicado en el 2004 y este mismo fue usado como fuente por diputados y senadores en el recinto para fundamentar su voto positivo en la ley de matrimonio igualitario. Sí. Mi pregunta era, ¿vos te imaginaste o pensaste que este libro tuyo iba a ser fundamento para que voten los senadores y diputados sobre el tema de la igualdad de género en el casamiento? Muy buena pregunta, perdón Osvaldo que interrumpí, pero muy buena pregunta, la verdad que me sorprendió para bien. En primer año no es habitual ya tanta investigación y esa relación. Disculpame
la No, pero- interrupción de atrevimiento. Tenés razón porque Gracias. efectivamente Nicolás se ha puesto a estudiar, que es lo que hay que hacer siempre antes de cualquier entrevista. Mientras más sepas de la persona a la que vas a entrevistar, mejor te va a salir, entre otras cosas, porque todo entrevistado es vanidoso y le gusta que sepan de él. Entonces, mirá, ¿ves? Se preocupó en lo que yo iba a hacer. No, la verdad que no, ese libro para mí fue muy importante, lo escribí sin ningún tipo de ayuda, o sea, no es que había un adelanto para poder hacerlo, de hecho no lo había porque la editorial era muy chica en ese momento, entonces yo conocía a la gente de la editorial y ellos me habían propuesto la idea, me pareció buenísimo y como es algo que hice en un tiempo, o sea, sin cobrar por hacerlo en el momento que estaba haciendo, no tuve mucho tiempo para hacerlo, o sea, fue como un trabajo muy profundo, muy grande, en muy poco tiempo, porque por otro lado yo tenía que hacer cosas para cobrar, digamos, eso no estaba cobrando. Así que, y el trabajo además fue hecho en un año, como bien decías, en el 2004, en el 2003, en donde el tema no era lo que es hoy, no era el 2020, ¿no? Hablar de homosexualidad. No tenía el mismo impacto. Exactamente, no solo el impacto, sino que, mira, cuando iba a salir el libro, el título era Historia de la homosexualidad en Argentina, la editora, se hace siempre habitualmente, habló con los libreros, ¿no? Con los libreros para denunciarle que iba a salir un libro, qué les parecía para toda la cuestión de venta. Y los libreros le dijeron en general que le cambiaran el nombre, que no pusieran Historia de la homosexualidad, porque lo que dijeron es, nadie va a querer ir en el colectivo con un libro que tenga la palabra homosexualidad en la tapa. Eso pasaba en el 2004. Por suerte, ni la editora ni yo le dimos demasiada importancia a eso y dijimos, bueno, pero el libro es esto, así que no puede tener otro nombre. Si no se animan a comprarlo, no será nuestro problema. Y por suerte se animaron. Funcionó muy bien, más que nada porque es un libro que yo escribí desde la curiosidad. Yo no sabía, cuando me senté a escribir, cuando me senté a armar el libro, yo no sabía todo lo que averigüé en el momento de escribir. Cada cosa que fui escribiendo la fui averiguando en ese mismo momento y eso me fue abriendo muchas puertas. El libro no es un libro de un historiador, es un libro de un periodista que toma como objeto de estudio, digamos, la homosexualidad, en realidad es desde antes de la llegada de Colón a la Argentina hasta ese año 2004. Cuando después se dio el asunto del matrimonio igualitario, en el 2010, cuando se empezó a discutir la ley, no había mucho publicado al respecto en el país. Yo era una figura medianamente conocida por el trabajo en los medios, me empezaron a invitar a entrevistas y a charlas y participé directa y profundamente con las organizaciones y con todo, organizaciones a las que yo nunca había pertenecido, pero sí en ese momento. Y bueno, fue muy, muy fuerte el día que se votó en diputados, la ley entró por diputados, y en diputados el presidente del bloque oficialista en ese momento, que era el kirchnerismo, que era Agustín Rossi, termina su discurso leyendo el epílogo de mi libro. Eso fue muy a la madrugada. Yo como me levantaba muy temprano no lo vi en vivo. Lo vi a la mañana, a las 6 de la mañana cuando me levanté para ir a la radio. Yo estaba trabajando en el metro en ese momento. Cuando me levanto, vi que había un montón de mensajes de gente que me decía, che, citaron tu libro en el Congreso. Y la verdad que creo que fue, es y será el mayor aporte que desde mi profesión pude hacer alguna vez y no lo esperaba para nada. Y la verdad que bueno que me lo recuerdes porque me parece que es como lo más importante que he hecho en mi carrera. Bien, Muchísimas bárbaro. gracias. ¿Alguno más? ¿Quién más? Perdón, que no me están viendo, yo los veo a todos. No sé qué pasó. ¿Estás con problemas de cámara, Osvaldo, o es la conexión? No, es la cámara, pero no sé, porque hasta la mediodía funcionaba. Es un embole, yo tenía el mismo problema. Era la pero tecnología. ¿Qué va a es hacer? un embole, sí. ¿Puedo preguntar? Sí, Facu, Sí, dale. Facu, adelante. Bueno, buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, chicos, a todos. Soy Facu. Comencé la carrera el martes, o sea, una semana atrás. Y vos, viste, que se engancha con el celular, con la tele, con esas cosas del cinema. Perdón, se corta mucho, no te escuché nada. Sí. Sí, se corta mucho el audio. Repito, comparto. ¿Ahí se escucha? Comparto el mismo gusto por la radio. O sea, yo trabajo de chofer de las 7 de la mañana
sigo escuchando radio y vivo escuchando AM, Radio 2, hacer acá en Rosario. Y te quería preguntar si hay alguna diferencia entre el periodismo que se hace de radio y el que uno está acostumbrado a ver en la tele. Te escuché hasta si hay una diferencia en el periodismo de radio Y de tele, y el periodismo que se hace en la tele, en los canales. Sí, en tele te tenés que bañar en principio. No, sí, efectivamente hay mucha diferencia. Mucha diferencia, y en ese punto es mucho más periodístico la radio que la televisión. La televisión, nos guste o no, incluye una porción de entretenimiento que es así, es entretenimiento. Claro, disculpame. No, sí, Es como que digamos que es lo que vos querés escuchar, lo que yo creo que en la radio es más espontáneo, o sea, van a lo periodístico. No sé si... Lo que yo quisiera escuchar en este momento sería vos, porque no te estoy escuchando bien. No, para que voy a cambiar de auricular, vamos. Mientras te veo que sí, digo, que hay mucha diferencia entre la radio y la televisión. En principio, uno de los problemas que tiene la televisión es que es entretenimiento. Vos estás compitiendo con un programa periodístico y al lado tenés un show, una película, un partido de fútbol, o sea, un montón de cosas. Todo es entretenimiento y no podés no ser entretenido. Digo, esto suena medio profano, pero es así, digamos. No podés no ser entretenido y además es mucho más caro. Al ser mucho más caro, ¿no? Tenés menos recursos para trabajar. En la radio, sos vos contando una historia que podés averiguarla, digamos, el tiempo que te lleva es otro, hablar por teléfono con alguien es más sencillo, buscar la información en un punto es más sencillo, pero en la tele no solo te alcanza con buscar la información, también tenés que buscar la forma de poner esa información en pantalla. O sea, que eso que vos sabés, que muchas veces tenés mucha información, pero resulta que tenés que darle una forma televisiva, porque si no, estás en un problema. Y además es sí, efectivamente, como todo es mucho más caro, hay mucho más compromiso. Eso es más evidente, ¿no? No puede fallar. En la radio, bueno, te están escuchando, la radio se escucha de otra manera, la radio es una costumbre, una vez que vos enganchaste por historia o por lo que fuere al oyente, te siguen escuchando con el tiempo, es una costumbre, no estás todo el tiempo cambiando de diario. La tele sí es fácil. Entonces, tenés menos atención de la persona que está escuchando. Bueno, son muchas diferencias. Bien, perfecto. Perdón, una de las cosas fundamentales. En la radio lo que importa es lo que estás diciendo. En la tele lo que estás diciendo no es todo lo importante. Si yo mañana salgo por la tele, yo estoy en TN todas las noches. Puedo hablar, decir, estar a favor, en contra, no sé. Lo que me comentan es el pullover que tengo. Bien. Osvaldo, fíjate por casualidad que hay un iconito de una cámara color blanco, si no lo tenés desactivado, que puede ser eso, que no te esté funcionando. Está activado, no te puede dar problema. No ¿Está activado? Sí, no es ese el problema. No sé por qué, me dice que... Mira, cuando vuelvo a ponerlo, me dice que con esta cámara no puedo, y la verdad que con esta cámara pude hasta ahora. Es raro. Bueno, no hay problema. Seguimos así. Eugenio estaba levantando la mano para preguntar. Buenas, ¿qué tal? Un gusto, Osvaldo. Voy a preguntar porque me mandó Sofía, porque en realidad no pudo entrar todavía y quería hacerte una consulta a ella, como la estamos grabando la charla para que le quede. Con respecto a lo de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, hubo muchos referentes del PRO y de Cambiemos que estuvieron en contra, y ella entiende que tenés como una afinidad con ellos. ¿Cómo lo tomaste personalmente esa posición contraria de esas referencias? Mira, por suerte, perdona, se acababa he acabado de tocar no sé qué y los he perdido a todos ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien, ¿eh? Bueno, mientras tanto, mientras acomodo esto, porque yo no lo estoy viendo, pero te cuento. Primero, la ley de matrimonio igualitario fue una ley que fue transversal en el Congreso. Las únicas fuerzas que votaron totalmente a favor fueron las fuerzas de izquierda.
ningún otro partido votó totalmente a favor. Es cierto que hubo desde la coalición, desde el partido que en ese momento estaba en el gobierno, un mayor porcentaje, pero también hubo mucha gente del peronismo y del kirchnerismo que votaron en contra, y gente del PRO que votó a favor. No me cambia en nada, porque me parece que fue una ley, justamente como te decía, fue absolutamente transversal. Que muchas cosas que haya hecho la gente de Juntos por el Cambio me gusten, no quiere decir nada más que eso. Así que si me hubiera gustado que más gente votase a favor, sí. Pero la sociedad no es toda igualitaria, no es toda igual, hay gente que estaba a favor, hay gente que estaba en contra. Yo estaba decididamente a favor y eso es impresionante. Bien, a ver, por las dudas voy a ser claro. Ella preguntaba puntualmente por la posición de Carrió y de Michetti, y creo que también hacía alusión a la ley de identidad de género. Sí, y digo, ¿qué querés que te diga? Me pareció tan mal que como todo, no son lo que yo pienso. O sea, y queda claro, digo, a lo largo de mi vida y de mi historia, que Carrió y Michetti pueden decir lo que quieran al respecto y yo no. Es nada más que eso. ¿Por qué me va a gustar lo que dice Michetti? Arriba de la misma la dejó, este tema? No, la verdad que no. Perfecto, igual yo estaba retransmitiendo la pregunta de una compañera que no pudo entrar y... Todo bien, digo, pasarle la respuesta. ¿Quedó claro? Digo, ¿hay alguna otra duda al respecto en este punto? No, está clarísimo, Waldo. Está bien la respuesta, está fundamentada. Se entiende también que Eugenio está transmitiendo lo que Sofía le comentó. Veo que está levantando la mano Nico. Voy a hacer una impada a ver si alguno de los otros quiere preguntar. Después cualquier cosa volvemos a vos, Nico, vamos a tener tiempo, pero tengo suficientes caras y pocas manos levantadas. Y eso que no hace frío. Sara, ahí va. Cuando quieras activate el micrófono y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tengo una pregunta por también algo que ha surgido hoy con respecto a los medios. ¿Qué opinas sobre la censura? Estoy en contra. No, la verdad que a lo largo de la historia se ha demostrado que no solo es un peligro, pero además tampoco funciona, porque finalmente las cosas se saben. Así que es un peligro que en todo caso te puede achatar la curva de la verdad un tiempo, pero las cosas finalmente se saben. La censura, en el fondo, es hasta inútil, digamos, pero habla mucho más del censurador que del censurado, digamos. Yo no estoy, por supuesto, como toda persona que trabaja en el medio de comunicación, estoy totalmente en contra. Sí creo que a veces hay que tener algún tipo de cuidado, ¿no? Y esto lo aprendí. Cuidado quiero decir, la verdad es el valor fundamental que nosotros tenemos que defender como periodistas. Ahora bien, yo trabajaba en Rosario, nosotros en el T8 o en Radio 2, en el momento en que fueron los saqueos en Rosario en el año 89. En ese momento, los saqueos dieron origen a toda una revuelta muy grande en la ciudad. Hubo muertos, la ciudad estaba con estado de sitio. Desde mi balcón de la calle España vi pasar tanques por la calle España, en España y Córdoba, y eso ocurrió, lo vi. Y estando trabajando en la radio, recuerdo que atendíamos el teléfono y la gente nos hablaba de, por ejemplo, hay un saqueo en determinada zona de Echesorte, hay un saqueo en determinada... Y nos dijeron, y yo en ese momento no lo había entendido del todo y después lo entendí, que no teníamos que dar esa información, porque había una responsabilidad nuestra. Si nosotros decíamos, miren, están saqueando en Mendoza el 4200, en realidad estabas invitando a la gente que fuera a saquear a Mendoza el 4200 en un estado, digamos, en un momento muy difícil. Entonces, esa es la única información que recuerdo no haber dado conscientemente, ¿no? Porque me parecía que había una responsabilidad superior, ¿no? Pero que no tenía que yo ser quien dijese esas cosas, ¿no? Y no lo consideraba como una censura, porque en realidad era algo que estaba ocurriendo. Digo, si como periodista lo contaba, lo podría haber contado. Ahora, ¿qué agregaba esa información? Fuera de un contexto, la verdad que no agregaba nada, solo echaba más leña al fuego
no me parece que era este momento, pero porque era un momento muy especial. Si no, creo que en general las cosas tienen que saberse. Bien, perfecto. Muchas Iván, ¿vos gracias. estás levantando la mano? Cuando quieras, Iván, dale, después vamos con vos, Nico. Gracias, Juli. Bueno, hola, Juli, Guille, chicos. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, decirte que en lo personal veo bastante el programa que hace en TN, me gusta mucho. También, más que nada, también cómo sale el programa, está bueno también en tiempos así, escuchar un poco de tranquilidad. Mi pregunta va un poquito más también a lo que decía Sara, en cuanto a la censura, y si los comentarios malos que pueda haber en las redes sociales, en Twitter, más que nada en Twitter, porque digo, es una red social bastante fuerte, los malos comentarios también forman parte de la censura, incitan a la censura, como te limita a comentar, o digamos, el periodista no tiene que tenerlo tanto en cuenta. Los comentarios en Twitter sobre nuestro trabajo. Sí. Mira, ese es un tema aparte. Las redes sociales estamos recién entendiéndolas, tanto que ni siquiera puedo poner la cámara. Así que estamos empezando a entender cómo funcionan, por más que ya hace 10 años que están con nosotros. Por un lado, yo estoy totalmente a favor de las redes sociales y que circule todo lo que la gente tenga ganas de poner en las redes sociales. Me parece preferible un exceso de libertad que algún tipo de censura al respecto. Cuando uno se expone en las redes sociales, se expone, no hay nada que hacer, digo, y no tiene por qué pensar que todo lo que uno piensa o dice le va a caer bien a todo el mundo. Eso cuando trabajas en un medio, una de las primeras cosas que tenés que tener en cuenta, porque si no, te destroza la autoestima. Digo, seguramente que lo que vos decís, que a vos te parece una genialidad, que estuviste pensando todo el día, a alguien le parece una tremenda estupidez. O alguien puede creer que vos tenés un objetivo o una intención que de verdad no es la tuya, ¿no? Entonces, eso tenés que saberlo, porque por suerte no todos pensamos igual. Entonces, yo leo las cosas que me dicen, muchas veces son insultos, los insultos no los tengo en cuenta porque no puedo discutir con alguien que insulta. Digamos, puedo leer, puedo tratar de entender, también sé que quien me lo está diciendo no tiene toda la información que yo tengo de por qué pasó tal cosa. ¿Por qué no preguntaste tal cosa? Bueno, quizás porque no tuve tiempo, pero tampoco tengo que hacerme cargo de que en la televisión tenía 3 minutos, lo usó un colega, no lo usé yo, punto, ya está. No tengo que dar explicaciones por cada una de las cosas. Porque lo que tiene nuestro trabajo es que es público. Entonces, todo el mundo opina sobre tu trabajo porque es público. Digo, sin embargo, cuando está el almacenero cortándote 100 de fiambre, no hay 40.000 personas mirando si está cortando bien o mal, y opinando al respecto. Y creyendo que sabría cómo hacerlo. Digamos, ¿no? Entonces, sí, uno lo tiene en cuenta, pero siempre teniendo en cuenta que, bueno, ok, quizás el conocimiento que tenga ese espectador o esa persona que te dijo eso en las redes no sea todo el conocimiento que tenés. Clarísimo, clarísimo. Bueno, está Rodri levantando. Nico, no que te estamos postergando, sino que estamos tratando de que pregunten todos, pero vas a hacer tu segunda pregunta, no te preocupes. Rodri, activate el micrófono nomás y te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, yo te quería llevar un poco más a la actualidad y preguntarte, según tu punto de vista, sobre el coronavirus, ¿cómo crees que lo está manejando o desarrollando el gobierno a esta pandemia? Primero que hay que decir es que es un problema dificilísimo y que no tiene antecedentes y que no hay manuales, no es alguien que se pueda ir y decir, bueno, va a pasar esto. Segundo, que me hace recordar la situación de en los circos chinos, que ven cuando venían los chinos a hacer circo, que tenían un tipo que hacía un malabarismo, que eran muchos platitos en el aire, teniéndolos al mismo tiempo todos, que todos tenían que funcionar y dar vueltas al mismo tiempo. No se les podía parar ninguno, todos los platitos tenían que estar funcionando al mismo tiempo. Con lo cual, no podés desconocer ningún aspecto del problema y los problemas son muchísimos. También creo que esta peste vino
no a cambiarnos, sino a mostrarnos tal cual somos. Y creo que el coronavirus lo que está haciendo es que seamos más nosotros que nunca. Digo, el que es buena persona va a ser más buena persona y solidaria que nunca, y el que no lo es va a ser todo lo contrario más que nunca, también, me parece. Y esto se ve también, creo, en los liderazgos. Una de las cosas que ha demostrado, me parece, el coronavirus es lo difícil que es liderar. Digo, casi ningún líder en el mundo, quizás con la pequeña excepción de Merkel en Alemania, parece haber estado a la altura de lo que ocurrió. Algunos priorizaron la salud, otros priorizaron la economía, cada cual teniendo en cuenta más su público, su propio país, que lo que estaba pasando afuera, y lo que es la peste en sí. Me parece que Argentina comenzó muy mal. Esos 2 meses que tuvimos de adelanto de la pandemia no lo utilizamos, con el ministro de Salud diciendo que no llegaba acá porque acá hacía calor, porque China estaba lejos, y con una especie de acting, haciendo que la gente que llegaba a Ezeiza tuviera que dar un papelito que ni siquiera se miraba, y entraba tranquilamente, diciendo que a Tierra del Fuego no podía llegar porque no venían chinos, cuando la gente de Ushuaia te decía que están llegando los cruceros con 4.000 personas. De ahí en más hubo un momento en que el gobierno tomó conciencia de lo grave que era. Y en ese momento las cosas cambiaron y cambiaron para bien. El distanciamiento social y la cuarentena, me parece, por lo que todo lo que estamos leyendo de todo el mundo, es lo único que nos está salvando de no tener esos enormes números, hasta ahora, esos enormes números y todo esto que hemos aprendido de aplanar la curva y de que cuando efectivamente llegue el pico máximo, el sistema sanitario esté un poco más preparado, ¿no?, como para poder enfrentarlo. Por otro lado, sí creo que hay toda una historia que en realidad tiene que ver más con el partido gobernante en sí que con la peste, que es de imbuir de una épica a todo lo que se está haciendo, que me parece que es innecesaria y que puede ser contraproducente. No estamos, o sea, ¿por qué cantamos el himno a las 9 de la noche? Yo entiendo que se aplauda a la gente del sistema sanitario, tiene mucho sentido porque es la gente que está efectivamente poniendo el cuerpo. Pero esto no es una guerra. Esto no es una guerra. Porque lo que hay enfrente es un virus. No es Argentina contra el virus. Entonces, pensar que todos los argentinos, hacer como se hizo en su momento, y este me parece uno de los grandes problemas que hay, los argentinos que han quedado parados en el extranjero, y hacer toda una épica de aerolíneas argentinas que lo va a buscar cuando en realidad no fue así, sino que todo lo contrario, no me parece sano. No me parece sano porque cada vez que aparece el patrioterismo en el medio, las cosas se complican y mucho. Acá estamos con un problema sanitario, y hay que tomarlo como un problema sanitario. Pero además, hay un problema económico. Cuando el presidente dice, no me corran con la economía, prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos, me parece que comete un error. Modestamente me parece que comete un error. Primero, porque 100.000 muertos es un poco menos que la cifra mundial de muertos a esta altura del partido. Con lo cual, es demasiado miedo en estas circunstancias. Y por el otro lado, no es que vas a salvar la economía y vas a salvar la salud y la economía no te va a importar. Porque algo hay que hacer con la economía. Algo hay que hacer porque este mes ya la gran parte de los trabajadores van a cobrar la mitad de sus sueldos, aquellos que tienen la suerte de tener sueldo. Y el mes que viene ya no. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo implementas? Bueno, es cierto que es muy difícil, por lo que te decía antes de los platillos en funcionamiento, pero hay países que lo están mejorando y lo están haciendo mejor que nosotros. Hay países que tienen en cuenta que en algún momento esto va a terminar, y en ese momento alguna empresa va a tener que quedar en pie, porque si alguna empresa no queda en pie, el país no queda en pie. Entonces me parece que hay demasiado discurso, demasiado relato, y también me parece gravísimo que el país se esté manejando con DNU, o sea, una república es el equilibrio entre 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial,
y hoy solo funciona uno de esos poderes. Bueno, eso es muy grave. Porque todo, si todo el poder depende de una sola persona, esto es muy grave, entre otras cosas, porque si llega a salir mal, el responsable va a ser solamente esa persona. Y ahí vamos a tener un problema. Perfecto, perfecto. Bueno, concepto político también que introduce Osvaldo a raíz de la pregunta. Satisfecha la duda anterior de Iván, a ver si tengo alguna mano nueva levantada. Si no, paso a Nico, que parece Walter, Ahí, Walter, que vuelve al volante. Vamos a intentar que no choque, Walter. tema minutos. Gente, tenemos la cuestión del Zoom que muchas veces, no siempre, pero muchas veces a los 40 minutos se corta. En ese caso lo que vamos a hacer es volverles a mandar un link diferente para que se sumen otra vez a la reunión, así que estén atentos al grupo WhatsApp si eso ocurre. A ver si tengo a alguien con voluntad de preguntar. Walter, ahí. Walter, a ver si te escuchamos. Tiene que activar el micrófono. ¿Está manejando, Walter? Hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora me escuchan. Es una infracción de tránsito lo que estaba diciendo, pero bueno. No, estoy volviendo de Buenos Aires, estoy por la ruta sin peligro. Está cargada poco. Pero no me quería perder este momento, la verdad que lo admiro mucho a Bazán. Le quería preguntar si él en algún momento se imaginó cómo van a ser los medios de comunicación en un futuro, no sé, por ejemplo, dentro de 10 años. Hola, Walter. Mirá, me lo puedo imaginar, pero al segundo te voy a decir que me equivoqué. Porque ninguno de nosotros imaginaba cómo iban a ser los medios de comunicación. Digo, cuando yo quería trabajar en medios de comunicación, escuchaba la radio AM. Hoy la radio AM, en general, la escucha la gente más grande y nadie más. Los medios han cambiado muchísimo, la tecnología nos ha hecho cambiar muchísimo. No tiene nada que ver este momento de la tecnología y de los medios con el que yo crecí, ni siquiera con el que yo estudié, ni siquiera con el que empecé a trabajar, ni siquiera con el de hace 2 años. Así que supongo sí que va a haber mayor participación de los oyentes. Estamos en un problema porque estamos en un problema de financiamiento de los medios, porque hay mucha información gratis dando vuelta, lo cual hace que la calidad de la información en muchos casos baje el nivel de la información, porque ¿para qué vas a comprar el diario si lees Twitter y todo el mundo te comenta cosas? Bueno, esas cosas deberían leer el diario porque ahí alguien se hace responsable de lo que están diciendo, ¿no? Y hay alguien que hizo una investigación, se supone, para eso que está ahí, y hoy no está pasando. La verdad, Walter, mucha más idea no tengo. Bueno. Ok, satisfecho. Gracias. Conducción con cuidado, Walter, por favor, buen retorno a Rosario. Si querés apagar la cámara, maneja tranquilo y te vas escuchando. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, a ver si tengo algún otro voluntario, si no paso con Nico, que está con la mano eternamente levantada. Dale, Nico, acuérdense que si por algún motivo se corta, volvemos a pasar el link por el grupo. Osvaldo, me sacaste la duda del tema de economía, te iba a preguntar sobre este tema. Me diste pie a una de mis preguntas. Bueno, sabiendo de que estuviste trabajando con periodistas importantes en la Argentina con diferente ideología política, eso te hace llevar más experiencia, te hace ver el panorama con otros ojos, sabiendo de cómo opina este lado, cómo opina este lado. Y mi pregunta sería, ¿qué medida tomarías vos con el tema de la economía? Sabiendo de que los políticos cobran locuras, de que estamos muy mal económicamente y que la crisis nos va a afectar muchísimo. Mirá, si yo tuviese el poder de tener alguna autoridad de economía, diría, váyanse del país, ¿cómo me van a poner a mí en ese lugar? En principio, no tengo por qué tener ninguna autoridad en economía, que básicamente no es mi tema. Lo que sí te puedo decir es, lo que podemos hacer como periodistas, digamos, ya que es una charla entre periodistas y futuros colegas, es pensar, digamos, ¿qué se está haciendo en otros lados? ¿Qué hacen países que son parecidos a los nuestros? Y de eso, ¿qué hacen? ¿Qué funciona? ¿Qué hace Uruguay? ¿Qué hace Chile? ¿Qué hace Perú? ¿Qué hace Bolivia?
ese Paraguay. ¿Por qué ellos tienen algunas cosas que funcionan? ¿No? Entonces, a partir de, digo, porque prefiero ponerme en lugar de periodista en lugar de funcionario, digamos, porque no es mi función ni es para lo que ustedes están estudiando en todo caso ahora. Así que lo que nosotros podemos hacer para entender mejor la situación es, ¿qué hacen los otros? ¿Qué está haciendo Uruguay? ¿Por qué Uruguay decidió que no iba a cobrar impuestos